Bueno, seguimos con nuestra lectura de 2 Corintios y empezamos el capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 4. Y dice Pablo aquí: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Eterno Padre, te agradecemos por tu gran amor y tu bondad. Gracias porque, Señor, tú nos has tomado como tus hijos, Señor. Y, Señor, pides de nosotros que vivamos conforme a tu palabra, Padre Celestial. Así que, Señor, ayúdanos a comprender, ayúdanos a aprender, ayúdanos, Señor, a cambiar hacia la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, y venimos viendo cómo Pablo viene defendiendo su ministerio. Ya habíamos visto cómo ya anunciaba su tercera visita y cómo él mismo había remarcado ciertos asuntos que eran importantes para que tengan en cuenta los corintios, teniendo en cuenta más que nada que los corintios estaban siendo visitados, estaban siendo mal enseñados, estaban siendo invadidos por doctrinas ajenas a la palabra que Pablo les había predicado. Doctrinas que venían de todas partes, de los mismos judíos, que eran las principales, de los mismos de Israel, de la misma iglesia, la iglesia de Jerusalén, que decían que para poder ser un verdadero cristiano, primero había que ser un verdadero judío, y Pablo lo rechazaba por completo, como ha de rechazarse por completo. Entonces Pablo sigue hablando y hablaba de cómo los corintios eran todavía pero muy jóvenes en Cristo, muy maduros en Cristo, lo había dicho en la primera carta también, y por esa razón ellos estaban dándole oídos a todas estas cuestiones que por ahí tenían cierta reputación de aumentar o de hacer crecer la fe, pero que ningún poder tenía sobre los apetitos de la carne, tal como se lo dice a los colosenses. Entonces, en este contexto en el cual Pablo viene hablando de esta manera, les vuelve a decir: esta es la tercera vez que voy a vosotros. O sea, ya los había visitado 2 veces, habían tenido algunos problemas, les había escrito por carta, y esta vez iba a ir directamente a verlos para poner estas cosas en orden. Porque si bien Pablo sabía que por carta él podía escribirles esto, pero quería cara a cara, no solamente hablar a los corintios, sino confrontar a estos falsos maestros que estaban perturbando la fe de los corintios. Dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Dice: por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y aquí Pablo recurre a la ley. O sea, si bien Pablo estaba peleando contra aquellos que querían que los corintios se volvieran a la letra de la ley y se vieran a los rudimentos de la ley, según él mismo dice, sin embargo acá Pablo apela a un texto del Antiguo Testamento, un texto de la ley, para hablarle a los corintios. De manera tal que los corintios también entendieran que Pablo no está en contra de la ley de Dios, no está en contra de los 10 mandamientos, no está en contra de la ley que Dios estableció para su pueblo, pero sí está en contra de aquellas cuestiones que eran parte de la ley ritual. Había una ley moral y hay una ley ritual.
toda esa ley ritual, como la circuncisión, como los sacrificios del templo, todas esas cosas apuntaban a Cristo, especialmente los sacrificios. Una vez venido Cristo, todas estas cosas ya no tenían sentido, porque en Cristo se habían cumplido. Pero toda la ley moral, como la podríamos llamar, eso estaba totalmente vigente y Pablo lo sabía muy bien. De hecho, el Señor Jesús les había dicho a todos en Mateo 5:17, en la Reina Valera, el pequeño pasaje dice Jesús y la ley. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces Jesús ya había dejado bien claro que él no había venido a abrogar la ley, a eliminarla, sino para cumplirla en varios sentidos, para cumplirla en su propio cuerpo en cuanto a la ley ritual, en cuanto a la ley de los sacrificios, siendo él el sacrificio máximo, y para cumplirla también en cuanto a él ser un cumplidor, un hacedor de la ley en tanto él estuviera en vida. La única persona que pudo haber cumplido la ley fue Cristo, porque era perfecto, porque era 100% Dios, 100% hombre. Nosotros no podemos cumplir perfectamente esa ley de Dios. De manera que, así como Cristo no quería quebrantar la ley, nosotros y Pablo tampoco queríamos quebrantar la ley. Pero se mezclan en estas cuestiones, cuestiones de la ley moral, de la ley que no va a pasar nunca, que va a permanecer mientras la tierra exista, y cuestiones de la ley ritual o las leyes o los preceptos interpretativos que se tienen en cuanto a esta ley. Y esos preceptos crecen y crecen cada día. Y Pablo contra eso sí luchaba. Y contra eso es contra lo que peleaba, contra estos que venían predicando falsas doctrinas, que venían a judaizar. ¿Por qué? Porque no venían con la ley en la mano, sino que venían con preceptos humanos en la mano. Porque como bien dice Jesús, citando a Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque enseñan a guardar preceptos enseñados por palabras de hombre y no la ley en sí misma. También hubo un asunto muy importante que el Señor trató con los fariseos relativo al Corbán y mostrándoles que ellos en realidad, diciendo que cumplían la ley, mentían, porque no cumplían la ley moral, sino que se atajaban en preceptos de interpretación de la ley para no cumplir esa ley. Y a la vez decían que sí, que ellos eran los perfectos cumplidores de la ley. En relación al Corbán, que es ofrenda a Dios, les dice claramente, ustedes dicen, basta con que una persona diga, es Corbán todo lo que tengo para darle a su padre o a su madre o a alguna otra persona, a un anciano, a alguien que lo necesita, y no lo ayuda ni va en auxilio de estas personas que tienen una necesidad específica. Dice, con decir solamente es Corbán. Y así, poniendo un pequeño precepto interpretativo, violan la ley, porque la ley era taxativa y específica en cuanto a la ayuda a los ancianos. Sin embargo, ellos le habían buscado el vericueto legal para poder no cumplir esa ley y quedarse con su dinero. Por supuesto, ese es característico, digamos que es una constante en este tipo de personas, estos tipos de falsos maestros. Y Jesús les dice, no, ustedes no cumplen la ley, enseñan como mandamientos enseñanzas de hombre, y no es así.
Estas personas hacen lo mismo. Hoy en día podemos citar a muchos de ellos. Hoy en día vemos muchos hermanos que, no voy a negar su buena intención y su buen corazón, van detrás de esta judaización también, detrás de esta vuelta a la ley ritual escrita en los libros de Moisés, e incluso van más allá, tomando costumbres que ni siquiera son del Israel de los tiempos de Jesús, como por ejemplo algún tipo de vestimenta, como por ejemplo la estrella llamada estrella de David, de dudoso origen, tomando este tipo de cosas como si fueran parte de la fe, entonces empiezan a enseñar como estos antiguos herejes, estos antiguos judaizantes, hacen lo mismo hoy en día, diciendo, por ejemplo, que es necesario entrar al templo con kipá, con diferentes cosas. Pablo estuvo totalmente enfrentado con este tipo de enseñanzas, y hoy debemos estar también enfrentados con este tipo de enseñanzas, si bien entendemos, amando a los hermanos que las practican, porque sabemos que las practican de buen corazón y de buena intención, pero debe ser enseñada la palabra de Dios. Por eso Pablo hace una clara distinción. Yo no estoy en contra de la ley. Nosotros no estamos en contra de la ley. Los 10 mandamientos siguen siendo los 10 mandamientos. La ley moral sigue siendo la ley moral. Y parte de esa ley moral era esta que estaba, por ejemplo, en el Deuteronomio. El Deuteronomio 19, del 15 en adelante, también en varios lugares se habla de los testigos, de los 2 testigos. Pero hay una porción que específicamente habla de leyes sobre el testimonio, donde dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y cuando se levantara testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y sigue así el pasaje. O sea que existía ya esta ley, y esta ley era vigente y sigue siendo vigente. Y era vigente en el momento del juicio de Jesús, porque cuando querían juzgar a Jesús para llevarlo a la muerte, también buscaban testigos, y buscaban por lo menos 2 testigos, pero dice claramente la palabra que sus testimonios no concordaban. El mismo Señor les tuvo que dar la excusa para matarlos al decir: yo soy el Hijo de Dios y vendré en gloria, para que no existiera ningún tipo de dudas y procedieran en ese entonces a sacrificar a Cristo. Pero ni siquiera ellos, con la mala intención manifiesta de querer asesinar a Jesús, podían hacerlo sin encontrar estos testigos que estuvieran a favor de su causa. Y Pablo también retoma esta misma ley en 1 Timoteo 5:19, dándosela a Timoteo y diciéndole, 1 Timoteo 5:19, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y sigue: no impongas con ligereza las manos. Pero retoma este mismo concepto de la ley y lo pone de nuevo en acción, porque nunca había dejado de estar en funcionamiento. La ley nunca dejó de ser la ley.
nunca dejó de hacer la ley. Y de hecho, cuando predicamos el Evangelio, cuando hablamos acerca de Cristo y la necesidad de arrepentirse, de que una persona o alguien se arrepienta, la pregunta es: ¿arrepentirnos de qué? ¿De qué debemos arrepentirnos nosotros si no es de de haber sido infractores de la ley, de haber sido infractores de la ley? Como dice también Santiago y el mismo Pablo, porque el que delinque, el que está en contra de uno de los artículos, ha pecado contra toda la ley, contra toda la ley. Entonces, ¿en qué consiste nuestro pecado? En que hemos quebrantado la ley de Dios. Esa ley que nos dice: no mentirás, no harás falso testimonio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hemos quebrantado esa ley de Dios. Y como esa ley de Dios, esa guía moral, es el parámetro, la medida, entonces de eso es de lo que debemos arrepentirnos. Entender que hay un Dios que nos hizo, que estableció leyes y que nosotros hemos quebrantado esas leyes y necesitamos arrepentirnos. Porque si no tenemos en claro estos conceptos de que debemos arrepentirnos de haber quebrantado la ley de Dios, entonces no vamos a tener en claro para qué nos arrepentimos o para qué venimos a la presencia del Señor. ¿Y para qué venimos a la iglesia? ¿Por qué? Porque es un lindo grupo de gente en el cual nos sentimos bien y nos tratan bien y la pasamos lindo. No, es porque hemos pecado, hemos transgredido la ley de Dios y necesitamos arrepentirnos. Todos, porque no hay justo ni aun uno, porque todos pecaron, todos se descargaron, a una se han hecho inútiles, como el mismo Pablo se lo dice a los romanos. Entonces, si no tenemos en cuenta, si Pablo no lo aclara y no lo usa de manera clara, entonces, ¿de qué nos vamos a arrepentir? Por eso estos herejes decían: bueno, no hace falta que seamos tan extremistas, no hace falta que seamos que vayamos tan al muere con todo esto, pasémosla mejor, porque no querían sufrir, no querían ser perseguidos, no querían ser flagelados. Entonces les daban a los corintios, les querían dar una salida más cómoda. Sin embargo, Dios no nos da una salida cómoda. Hemos pecado, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios y debemos arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? De haber transgredido la ley de Dios. Haber transgredido la ley de Dios. Lo mismo para nosotros, lo mismo para los corintios, lo mismo para todos aquellos que se encuentren en esta situación. No hay otra salida. En el mismo texto de 2 Corintios dice entonces: he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo, a los que pecaron, a los que y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, no seré indulgente. ¿Por qué? Porque no se puede ser indulgente con el quebrantamiento de la ley. No se puede ser indulgente con el quebrantamiento de la ley. Todos sabemos y todos anhelamos que nuestros gobernantes no sean indulgentes con el quebrantamiento de la ley. Y vemos los graves problemas que el quebrantamiento de la ley y la indulgencia nos lleva a personas que se creen impunes y siguen quebrantando la ley. Lo mismo pasa con esto. Y nadie es impune delante de Dios, porque Dios conoce todos los corazones. Y Él dice: no seré indulgente, como lo habíamos visto en Timoteo, que dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás
teman, para que los demás teman. Porque no es algo sin consecuencias el que las personas, el que un cristiano, el que cualquier persona peque. No es algo sin consecuencia el que persistamos en el pecado. No es sin consecuencias. Y aquellos que enseñan que, bueno, de todas maneras somos pecadores y si pecamos Dios nos perdona porque Dios en definitiva va a perdonar a todos y en definitiva todos van a ser salvos, como también se enseña esta doctrina que se denomina universalismo. Entonces, claro, al enseñar eso no vamos hacia la santidad, no vamos hacia dejar de pecar, no vamos hacia buscar a Dios para evitar una vida pecaminosa, sino todo lo contrario. Pero Pablo dice, yo no voy a ser indulgente porque no se puede ser indulgente con el pecado. No se puede ser indulgente con el pecado. Si no, se debe denunciar. Como el mismo Jesús, volvemos a Mateo 5, en este Jesús y la ley, en el versículo 20, dice, Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, los fariseos y escribas, ¿tenían una justicia? Sí. Habían establecido a través de los preceptos interpretativos de la ley y a través de un cuerpo de ley que se desarrolló y que hoy se llevó a conocerse como Talmud, tenían allí, porque el anciano dijo y el anciano aquel dijo y todos los dichos de los ancianos se fueron recopilando y fueron dándole una vuelta de tuerca para poder ellos no cumplir la ley. Entonces hicieron su propio cuerpo de ley. Entonces ellos tenían su justicia, pero la justicia nuestra debe ser superior a esa justicia. Debe ser la justicia de Dios. ¿Podemos vivir conforme a la justicia de los escribas y fariseos? Y bueno, es lo que estaban predicando estos herejes, estos falsos maestros a los corintios y los que nos predican ahora. Sí, se puede. Guardemos el sábado, sigamos las leyes talmúdicas, aunque bueno, el Talmud no trata muy bien a Jesús, ¿no? Al cual lo llama hijo de una prostituta, llamando prostituta a María, por supuesto, y que justamente fue muerto y está en el infierno, pero bueno, hoy es como que se ha recuperado un cierto valor según muchos cristianos del Talmud y se enseñan sus preceptos interpretativos que Pablo y el Señor mismo descarta. El Señor mismo descarta, porque dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y Pablo, con la sola declaración de decir, bueno, nosotros seguimos atados y nosotros seguimos aferrados a la ley moral de Dios. No nos interesa la ley de que el cuerpo legal que se armaron los escribas y fariseos, que interpretando la ley a Jesús lo quisieron involucrar dentro de esta pelea en las cuestiones del divorcio, cuando dice, es lícito dar carta de divorcio por cualquier motivo. Lo estaban involucrando en dos tradiciones rabínicas. Una de un maestro que se llamaba Hillel, que decía que si una mujer hacía mal la comida, por ejemplo, era una acción pasible de ser castigada con carta de divorcio. Sin embargo, había otro maestro, Hillel era maestro de Gamaliel, que había sido maestro de Pablo. O sea, ahí Pablo conocía muy bien esta situación, porque Pablo había tenido por maestro a Gamaliel, y Gamaliel había tenido por maestro a Hillel, que había fundado toda una escuela de interpretación de la Torá, de los libros sagrados. Entonces, Pablo sabía claramente a qué se estaba enfrentando en ese momento. Había otro cuerpo interpretativo de un tal Shammai que decía que no, que para que una persona
para que se diera carta de divorcio debería haber una razón de mucho peso como el adulterio. Quizás nosotros lo consideraríamos más cercano al texto bíblico. Jesús a los dos les dice no. El Señor dio la posibilidad del divorcio a causa de la dureza de vuestro corazón. O sea que apliquemos lo de Shammai, apliquemos lo de Gil, eso es porque nuestro corazón es duro delante de Dios. Y si nuestra justicia no fuere mayor que esa, entonces no entraremos al reino de los cielos. Y así con infinidad de cosas. En el día de reposo, en donde no se podía hacer nada, y a Jesús lo criticaron y lo acusaron de haber sanado a una persona, de haber espigado en el día de reposo, lo acusaban de un montón de cosas. Ellos habían elaborado todo un precepto legal en el cual decían, bueno, nosotros podemos caminar en el día de reposo determinada cantidad de pasos, podemos ir hasta un lugar de adoración. Entonces habían puesto lugares de adoración en distintas esquinas, de manera que podían ir desde su casa, decimos, hasta este lugar de adoración tenemos esta cantidad y llegamos al lugar de adoración. Después podemos ir hasta el otro lugar de adoración y entonces ya caminamos. Y se podía recorrer toda la ciudad del lugar de adoración en lugar de adoración y, claro, quebrantar la misma ley que ellos decían defender, la misma ley que acusaban a Jesús de quebrantar. Pero Jesús, sabiendo que el día de reposo o la ley del día de reposo era relativa a la necesidad del hombre de descanso, dijo, el día de reposo fue hecho a causa del hombre y no al revés. Si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Y Jesús lo tenía muy claro. Por eso, en Mateo hay toda una serie que se inaugura con este versículo 20, que podríamos llamar la serie Oísteis que fue dicho. Y de la cual vamos a leer algunas primeras líneas, que dice el 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, Jesús dice, según los escribas y fariseos y según la ley, dice, no matarás. Estamos todos de acuerdo. Pero yo les digo que tiene que ir más profundo en su corazón. Tiene que ir a no enojarse con su hermano. Ustedes no quieren matar a un hermano, no se enojen con él. No se enojen con él y no lo van a matar. Porque el enojo va a traer el rencor y el rencor va a traer el resentimiento y el resentimiento va a traer el odio y el odio va a traer el homicidio. O sea, es porque en el corazón del hombre está latente el quebrantar la ley de Dios. Con respecto al adulterio, en el 27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces dice, no cometerás adulterio. Y los fariseos dicen, bueno, cometió adulterio si lo encontramos en la cama con una mujer. Eso es lo cometió adulterio. Igual el otro, si lo encontramos con el cuchillo ensangrentado después de haber matado a uno, eso es homicidio. El Señor dice, no, ni la mires a la mujer de tu prójimo, ni mires a la mujer, porque si la miras y la codicias, ya está. Ya en tu corazón el pecado está en ciernes. No llegaste a una cuestión física, pero en tu corazón está el pecado. Ya adulteraste con ella en su corazón. Porque si nuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, entonces no entraremos en el reino de los cielos. Todas estas cosas Pablo se las había dicho claramente a los corintios. Y los corintios tenían en claro todas estas cosas. Pero evidentemente, claro, es mucho más sencillo, mucho más fácil cumplir una ley que sea humanamente cumplible, que cumplir la ley que el hombre no puede cumplir y solamente a través del Espíritu Santo puede ser cumplida. Entonces Pablo les dice, no seré indulgente. No seré indulgente porque no se puede ser indulgente con el pecado. Ustedes no pueden ser indulgentes con el pecado. Dice, ¿buscáis una prueba de que Cristo habla en mí? Está en 2 Corintios 13:3.
el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. O sea, les pregunta a los corintios, ¿qué están buscando ustedes? ¿Qué están buscando? ¿Están buscando que yo muestre ese poder de Dios para que ustedes crean en mí y no crean en aquellos que los están perturbando, en estos falsos maestros? Están buscando un choque de poder, están buscando que como Elías haga descender fuego del cielo para dejar bien en claro. Sin embargo, dice, ustedes ya vieron eso. Y en 1 Corintios, Pablo se los dice claramente. 1 Corintios 2, desde el versículo 1, dice: hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. A este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Quieren ustedes ver el poder de Dios? Entonces busquen la verdadera ley de Dios, la ley que nos deja el Pentateuco, la ley que nos dejó Cristo, la ley de la que nos habló Cristo, porque la otra ley no manifiesta el poder de Dios, no manifiesta el poder de Dios, sino que muestra o manifiesta el inútil esfuerzo humano por acercarse a un Dios perfecto. Y si no es a través del Espíritu Santo, no hay manera de que nos acerquemos a Él. Y Pablo ya les había dicho, esto se hace en debilidad y no en mi propia fortaleza. No en mi propia fortaleza, porque cuando soy débil, ya lo leímos la vez anterior, entonces ahí soy fuerte. Ahí soy fuerte. Ustedes buscan entender que el Espíritu Santo, que Dios habla a través de mí, entonces ustedes vean esto, vean que yo en debilidad, y no me voy a arrepentir de eso, y no voy a retraerme de esa actitud para con ustedes. Yo en debilidad les prediqué el Evangelio. El Evangelio es Cristo y Cristo crucificado. No son interpretaciones rebuscadas de la ley para, en definitiva, hacer lo que a mí me agrada o lo que yo quiera hacer, o poder, a través de esas interpretaciones, transgredir la misma ley que digo estar cumpliendo. Y si esto les suena, bueno, tenemos muchos políticos que hacen eso, ¿no? Transgreden las leyes que dicen estar cumpliendo. Pero el Señor sigue diciendo, como dijo Jesús, y lo dice Pablo y lo recuerda Pablo: si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, entonces no entraremos en el reino de los cielos. Y Pablo les dice entonces, porque Cristo, en el versículo 4, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. O sea, no busquemos manifestaciones extraordinarias, místicas, maravillosas, casi mágicas, porque esto es el poder de Dios, es Cristo en nosotros. Porque con Cristo estoy, como dice Gálatas 2:20, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ese es el poder de Dios, porque yo soy débil. Yo no puedo cumplir la ley. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que ahora vivo en la carne, todo, no algunas cosas, no
parcialmente. Todo lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. Ese es el poder de Dios. Buscamos entender que Dios habla a través de Pablo, que los corintios buscan entender que Cristo habla a través de mí. Bueno, tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta eso. Los otros les prometen cosas maravillosas, vivir una vida maravillosa, plena, una vida de prosperidad, de salud perfecta. El Señor no está allí, el Señor está en vivir con Cristo crucificado toda nuestra vida. Eterno Dios, gracias porque tu amor es tan grande para con nosotros. Gracias porque en ti, Señor, somos más que vencedores, Padre Celestial. Y tu poder mora en nosotros. No con cuestiones mágicas, sino, Señor, a través de vivir la vida que tú anhelas que un hijo tuyo viva. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.